Bueno, en virtud del tiempo vamos a empezar la clase de hoy. ¿Todos me escuchan bien? Si puede alguien escribir en el chat o prender su micrófono y decir que escuchan. Hola, profe, sí se escucha. Sí se escucha. Bueno, espectacular. Vamos a poner a grabar entonces nuestra clase. Creo que ya inicia grabando. Bien. Hoy, como seguramente vieron en el foro, vamos a dar un poquito de estructuras de madera. Y eso de hecho les va a ayudar para que ustedes puedan calcular sus tirantes y vigas en el trabajo práctico, y también después si en la vida real tienen techos de madera, entonces ya van a poder calcular también. Pero antes vamos a mirar un poco un video para que puedan ver que la madera no se está muriendo, sino todo lo contrario. Es un material que está súper en auge en su utilización, y especialmente porque hoy en día se está apuntando mucho a las construcciones sostenibles, que seguramente ya habrán escuchado ustedes hablar de eso. Y inclusive en otros países del mundo se suele premiar a las construcciones que son sostenibles. Por ejemplo, en Estados Unidos existen los globos verdes y se suelen dar premios de globos verdes, ya sea en el proceso de la construcción, por el tipo de construcción, los materiales que se utilizan, y también por el uso de la construcción, que toda la vida de esa edificación sea sostenible, ya sea la utilización de la energía, del agua y todo lo que conlleva un edificio. Y en Europa también se suelen premiar las construcciones por ser sostenibles en ese nivel. En este momento no recuerdo el premio que se le da en Europa. Y, y bueno, por ejemplo, en Inglaterra, incluso hasta una casita pequeñita que se vaya a construir, o inclusive hasta esas casas que son temporales, como le llaman ellos, necesitan permiso de la municipalidad. No es como aquí que podemos hacer cualquier cosa. Solamente para edificaciones más grandes, nomás ya la gente saca permisos. Entonces, eso. Y bueno, entonces voy a compartir con ustedes un video para que puedan mirar un poquito y ver cómo la madera realmente es un material que se va a seguir utilizando muchísimo, y así para tener un poco de entusiasmo en esta clase. Si el XIX fue el siglo del acero, el siglo XX el del cemento, el siglo XXI será el de la madera en la construcción. Bien, pregunta, ¿se está escuchando el video? Sí, profe. Ah, bueno, súper. Fue el siglo del acero, el siglo XX el del cemento, el siglo XXI será el de la madera en la construcción. Estamos desarrollando una madera mejorada a nivel molecular que es translúcida para revolucionar la industria de la construcción. En primer lugar, este material es más económico que el cemento, pero además nos hace reconsiderar la manera en que construimos edificios.
ya que construirlos con madera es mucho más rápido que hacerlo con cemento. La construcción con madera es seca, no como el cemento. Y se utilizan materiales locales en vez de traer arena de otro país y luego mezclarla en otro sitio. Es totalmente sostenible y requiere 2 veces menos energía que el cemento, 3 veces menos que el ladrillo y 130 veces menos que el acero. Si se extrae la lignina, la madera se vuelve muy maleable. Después se inserta resina vegetal en la estructura de la madera para que se endurezca por dentro y este es el resultado. ¿Saben que en Francia el 50% de la madera que crece anualmente está inutilizada? Estos árboles se talan, se amontonan y se pudren tranquilamente en el bosque. La madera tenía 4 limitaciones. Puede quemarse, pudrirse, tiene una resistencia mecánica limitada y es cara. Básicamente, con nuestra tecnología podemos modificar la madera a escala molecular para dotarla de nuevas propiedades. Esta madera translúcida es a prueba de agua, 3 veces más fuerte, así que podemos construir 3 veces más alto. Y además, ya no se pudre. Potencialmente puede alcanzar un precio muy competitivo, ya que utilizamos madera de baja calidad en vez de madera buena, que es la que se utiliza hoy en día en la industria de la construcción. La madera es el único material de construcción que crece por sí mismo. La madera tiene la capacidad de almacenar CO2 en su estructura. Ahora podemos aplicarlo a distintas industrias, pero a la industria de la construcción todavía no. Llevamos 5 años con esta investigación y ahora estamos empezando a salir del laboratorio para industrializar este material. Nuestra intención es, en primer lugar, dirigirnos a la industria del diseño y fabricación de muebles de alto standing en el próximo año. Luego, dentro de 2 años, nos centraremos en los elementos de construcción secundarios, la fachada, el tejado y el suelo. Y dentro de 5 años se utilizará para las partes estructurales, lo cual nos permitirá urbanizar con mayor densidad y altura. Ahora podemos construir edificios de unas 12 plantas. El siguiente desafío al que se enfrenta la industria de la construcción será el de urbanizar con mayor densidad y altura, con más materiales sostenibles. En 2050, el 70% de la humanidad vivirá en ciudades. Serán muy densas y los edificios tendrán que ser muy altos. Y si se quiere ser respetuoso con el entorno, hay que cambiar los materiales y utilizar nuevos materiales sostenibles. Espero que las próximas torres de Manhattan sean de madera. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Si el XIX fue el siglo del acero, el siglo XX el del cemento, el siglo XXI será el de la madera en la construcción. Bueno, esa última partecita es la que quería ahí compartir con ustedes, porque eso, seguro que de repente van a escuchar que la gente dice, ya no se usan tirantes de madera, ya no se usan vigas de madera, la madera es muy cara y entonces estas personas realmente están muy lejos de la realidad y en desconocimiento de lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Bien. Ahora voy a compartir un trabajo práctico que realizó un grupo del semestre anterior, así para que puedan mirar un poquito. Ratito. Bien. Ella tiene vida. Muy bien. Entonces vamos a mirar.
¿Qué pasó? Este. Muy bien, entonces trabajo práctico. Vemos una planta equipada, así como la que ustedes deberían de entregar. Y la casa es de 3 aguas. Las aguas son las caídas de la cubierta. Para aquí, para esta dirección y para esta dirección. Aquí vemos su planta de maderamen y su nomenclatura. Vamos a girar esto. Entonces, todos los tirantes que tienen una longitud similar tienen el mismo nombre. Entonces acá este tirante 3 seguro que es igual a este, acá los 5. Cada vez que nos encontramos con una mampostería, que es un lugar donde se va a sentar nuestro tirante de madera, entonces desde esta punta a esta punta es un tirante y desde aquí hasta esta punta que sería la cumbrera es otro tirante. Y de vuelta de esta punta a esta punta es otro tirante, que sería el tirante 1. Todos son iguales, por eso tienen el mismo nombre. Al ser uno diferente, ya tiene otra nomenclatura u otro nombre o identificación. Es la forma de representar en el plano. Pero ¿cómo se ve esto constructivamente? Entonces, se ve de este modo. Una vez que en la construcción llegamos al punto o sea, al nivel de asiento de tirantes, entonces se van a colocar los tirantes de este modo. Vamos a tener las vigas por debajo de los tirantes. Los tirantes van a descansar. Este tirante, por ejemplo, descansa sobre esta mampostería y sobre esta viga, limatón. Y así. Entonces, de este modo se va a quedar antes de que tenga una cubierta este techo. Esta va a ser su estructura portante, que va a ser la madera. Por eso el título de la clase de hoy, Techo sobre estructuras de madera. Y luego con su cubierta ya, así se vería uno parado enfrente. Vamos a ver si se tiene su cubierta. Ahí se ven las vigas, los pilares. Bien, ahí están los cálculos. Bueno, no se ve la cubierta. Pero sí, sobre estos tirantes van los tejuelones y sobre los tejuelones van las tejas. También sobre esos tirantes podrían ir directamente chapa, pueden ir tejuelones y chapa. Como dice acá, es techo de teja colonial, 30% pendiente. Puede ser teja Kim, puede ser otro tipo de tejas españolas, por ejemplo, tejas francesas, que se colocan de una manera distinta. Entonces las coberturas pueden ir cambiando y al ir cambiando el tipo de cubierta, también va a ir cambiando el peso de esa cubierta y por tanto las solicitaciones de nuestra estructura de madera. Entonces eso me pareció interesante ver este modelo de trabajo práctico. Bien. Bueno, ahora voy a presentar la clase.
Bien, ¿se me escucha otra vez? Sí, profe. Dale. Entonces vamos a ver cómo realizar el dimensionamiento de los tirantes y las vigas de madera, que son las estructuras que van a sostener a nuestra cubierta. ¿Qué es el techo? Es el conjunto de elementos constructivos que forman cubierta y estructura que le sustenta a la cubierta. ¿Y la cubierta de qué puede estar hecha y para qué sirve? Entonces sirve para que pueda proteger a nuestro edificio, la parte superior, a la estructura misma que le está sosteniendo a la cubierta, y puede ser de distintos tipos de materiales. También, como dice en una parte, tiene que proteger contra las condiciones climáticas, el frío, viento, nieve, que en nuestro caso no tenemos. Y también tiene que tener una buena evacuación de las aguas de lluvia. Como vimos en el trabajo práctico que les había mostrado, como modelo era una casa que tenía 3 aguas, de aquí. Entonces, 1, 2, 3 aguas. Pero también existen cubiertas de una sola agua, de 2 aguas, este es el típico que dibujamos cuando somos criatura, y también de 4 aguas. Este es muy espectacular porque si tiene aleros, le protege muy bien a la construcción, porque siempre la zona donde no están los aleros suele ser la zona más expuesta. Y la estructura de techo, que es la que le sostiene a la cubierta y a su propio peso también, y es el que va a soportar también todo lo que tenga que ver con el peso del agua, del viento. Esa estructura se va a encargar de enviar todas las cargas de la cubierta y de la parte externa del edificio a lo que sean los sostenes, mampostería, pilares, otra viga más que esté por debajo, y finalmente eso va a la fundación y al suelo. Y el que nosotros vamos a utilizar como estructura sostén para nuestra cubierta va a ser la madera. También se puede utilizar metal, también ustedes ya vieron, o no sé si ya vieron, que existen también tirantes de hormigón armado prefabricados. Y estas estructuras, las vigas, tirantes, correas, van a tener las medidas según lo que nosotros vamos a calcular. Van a hacer sus secciones, ¿verdad? Para eso vamos a dimensionar, como ya aprendimos a dimensionar antes del primer parcial. Y la separación entre tirantes, por ejemplo. Eso va a depender del tipo de cubierta que tengamos. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a tener tejuelones, entonces la separación entre nuestros tirantes va a tener que ser de 55 centímetros. Si van a ser tejuelitas, va a tener otra separación. Si vamos a utilizar machimbres de madera, va a tener otra separación, porque por debajo de las tejas coloniales se puede utilizar machimbre de madera. Debajo de las tejas francesas hay veces que no se utiliza nada, directamente se coloca sobre la madera y va a tener otro tipo de separación. Y más o menos lo que sería una sección de un techo. Este caso es una estructura techo con cubierta de teja francesa y tiene una protección de todo lo que sea temperatura, o sea, un aislante térmico, y este negro es un aislante hidrófugo. Y acá vemos que tiene un machimbre. Sobre esta estructura que acá indica que se llama clavador, estas tejas van clavadas y estos son los tirantes.
Esto normalmente suele tener una separación entre 60 a 70 centímetros dependiendo del tipo de machimbre que uno va a ir comprando. Entonces todo es variable, no es que hay un número exacto. Y lo que nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo práctico van a ser las tejas españolas. Acá vemos sus medidas y los tejuelones que tienen un ancho de 55 centímetros y un largo de 55 centímetros y un ancho de 20 centímetros. Y esta punta son las que van asentadas sobre los tirantes. Por eso es que los tirantes de eje a eje tienen una separación de 55 centímetros, que está dado por este largo de nuestro tejuelón. Aquí vemos la foto de un techo que está tomado de hacia abajo y le vemos a los tejuelones, se le ve a los tirantes y estos tirantes seguros están separados unos de otros 55 centímetros. Y la cubierta por arriba, o sea que sería con las tejas españolas. Y esto sería un esquema de cómo es nuestro techo, un corte. Como le dije, cada tejuelón, como vimos acá, tiene 55 centímetros. Es por ello que de aquí a aquí hay un tejuelón. Y es por ello que la separación entre los tirantes es también de 55 centímetros. 55, 55. Y sobre los tejuelones, las tejas. Se colocan las tejas. ¿Y cómo van distribuidas las cargas a la cubierta? Entonces, es como si fuera una persona, sus dos piernas, una su pierna, otra su pierna. Entonces, un pie va sobre un tirante, otro pie sobre otro tirante. La mitad del peso aquí y la otra mitad del peso aquí. Y lo mismo sucede con el contiguo, o sea, el que está a su lado. Un pedazo de su peso aquí, otro pedazo de aquí, y así sucesivamente, para los N tirantes que tengamos. Entonces, si es que nos ponemos a mirar para este tirante, la carga va a ser como si fuera que es un tejuelón completo, porque la mitad de este tejuelón y la mitad de este tejuelón están sobre él. Entonces, como si fuera un tejuelón entero, lo que tiene que soportar. Y cada tirante tiene un área de influencia de cargas. Entonces, la mitad de un tejuelón está sobre este tirante y la mitad del otro tejuelón sobre el mismo tirante. Entonces, su área de influencia, o sea, de carga, va a ser el mismo ancho del tejuelón por la longitud que está colocada, por toda la longitud que está colocada el tirante. Y así para cada tirante. Todo esto se repite, por eso solamente dibujamos uno. Estudiamos un tirante y sabemos lo que le va a pasar al resto que está a su lado. Bien, entonces para hacer los cálculos, en el caso de que nuestra cobertura sea de tejas coloniales y tejuelones, la carga va a ser de 200 kilos por cada metro cuadrado. Si es que nosotros llegamos a tener una cubierta diferente, como por ejemplo el que vimos acá, esto que es de tejas francesas, entonces el peso es distinto, el machimbre es más liviano y entonces no va a ser 200, sino que va a tener otro valor. Para tejas king, que son tejas de cemento, pero también lleva tejuelones, de repente es 210 a 250 este valor. Vemos acá, 200 es otro valor. Y para otro tipo de cobertura puede ser estos 180, puede ser menor. Entonces, ¿de dónde va a salir ese número? Cuando nosotros vayamos a comprar, le vamos a preguntar al fabricante, ¿cuánto tengo que calcular cuánto es la carga por metro cuadrado de esto para mi techo? Y entonces ellos nos van a decir, el fabricante sabe cuánto tiene, cuánto pesa por metro cuadrado esa cubierta. Y la capacidad de la flexión
del lapacho, dice aquí, o sea que nuestra madera va a ser lapacho, va a ser de 120 kilos por centímetros cuadrados. Si nosotros utilizamos otro tipo de madera, por ejemplo, el uraputá es 115. Si es que utilizamos pino, si es que, por ejemplo, se utiliza por ahora eucalipto, hay distintos tipos de eucalipto, distintos tipos de pino. Entonces, estos valores también van a ir variando y vienen en una tabla. Por lo que no hace falta tampoco saber de memoria. Sí, hay que saber el procedimiento, pero todo va a ir cambiando. Y van a ser datos que vamos a tener a la mano. Bien, teniendo presente que el área de influencia de un tirante es el ancho de nuestro tejuelón por la longitud del tirante, entonces, ¿cuánto va a ser la carga uniformemente distribuida que hay sobre cada tirante? Entonces, va a ser la carga del techo, que es de 200 kilos por metro cuadrado, por el área, que es 55 centímetros, por la longitud del tirante, dividido la longitud del tirante. Entonces, esto va con esto de acá abajo, y nos queda 200 kilos por metros cuadrados por 0,55 metros cuadrados dividido en los metros. Y eso nos da que cada tirante tiene una carga lineal que está soportando de 110 kilos por cada metro de tirante, o sea, 0,11 toneladas. Y esto es algo que nosotros podemos utilizar siempre. Cada tirante que tiene una cobertura de tejas españolas y tejuelones, entonces tiene una carga uniformemente distribuida de 110 kilos por metro. Hasta ahí ustedes están entendiendo todos, ¿no tienen alguna pregunta? Sí se entiende, profe. Dale, súper. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la sección de nuestro tirante? Entonces, vamos a calcular nuestro tirante como una viga isostática, que es algo que ya nosotros estuvimos viendo anteriormente, que hacíamos nuestro diagrama de cortante, nuestro diagrama de momento, y una vez que tengamos nuestro diagrama de momento, el momento máximo que tiene que soportar ese tirante, vamos a utilizar esta fórmula que está acá. 6 por el momento máximo dividido el ancho del tirante, que es un ancho comercial, normalmente 2 pulgadas, 5 centímetros, y la capacidad, la flexión de la madera, que si es de lapacho es 120 kilos por centímetros cuadrados. Y de esta fórmula vamos a sacar la altura de nuestro tirante. Bien, y acá en este gráfico vemos las alturas comerciales. Igualito que esto se hace para la viga. O sea, todos los tirantes primero siempre se calcula lo de más arriba. Los tirantes, las vigas, después si es que por debajo hay pilares, los pilares, las fundaciones. Cuando ustedes den los encofrados de hormigón, siempre lo de más arriba. La losa descansa sobre vigas, las vigas pueden estar descansando sobre otras vigas o sobre pilares, los pilares sobre la fundación, suelo. Entonces siempre lo de más arriba se calcula primero y se van sumando las cargas. Igualito se hace para la viga. Tenemos el peso de los tirantes que van a ser puntuales. Hacemos nuestro diagrama cortante de momento, metemos en esta fórmula y vamos a sacar la altura de nuestra viga. Y aquí está clasificado las secciones comerciales. Si son listones, nos muestra 1,5 pulgadas por media pulgada. Esto normalmente se suelen utilizar en la, ¿cómo se dice? En la puntita, o sea, en los aleros. El último que se pone el último tejuelón y detrás de ese último tejuelón se pone este listón.
Entonces, eso no hay que, yo recuerdo en el primer trabajo que tuve, yo me había olvidado de calcular todo este listón alrededor, porque solamente en mi mente estaban tirantes, tejuelones, tejas, y después los albañiles me dijeron, Inge, no llegaron los listones para poder colocar nuestros tejuelones. Bueno, esto va en la puntita y después de esto ya va siguiendo los tejuelones para el techo. Después están las alfajillas, que es cuando se suele utilizar techo de tejuelitas con tejuelones. Entonces, sobre los tirantes van estas alfajillas y sobre eso recién se colocan las tejuelitas. Y luego tenemos los tirantes. Sí, según nuestro cálculo podemos comprar de 2x4, 2x5, 2x6, hasta 2x7, aunque no está en este esquema, hasta 2x7 se vende. Después ya son vigas. Las vigas pueden ser de 3x8, pueden ser también de 4x8, pueden ser de 4x12. O sea, dentro de esto puede ser de 3x6, por 7, por 8 o de 4 por 8, 9, 10, 11, 12. Y siempre hay una relación, normalmente máximo, si se dan cuenta, de 3, 2, 3. Siempre el ancho es el más chico y la altura es lo más alto. Eso para que tengan mejor estabilidad y para que la inercia también sea más grande. Bien, hasta ahí se entiende todo. ¿Hay preguntas? Por mi parte no, profe. Bueno, espectacular. Vamos a seguir entonces. Ese es el trabajo que estoy haciendo. Bien. Hace rato vimos un trabajo práctico. Ahora vamos a ver un techito un poco más sencillo para que podamos entenderle cómo va la mano de los cálculos. Aquí tenemos los tirantes que son de dimensiones similares. Dijimos que se van a llamar todos iguales, o sea, van a tener la misma nomenclatura. Por eso T1, 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 T1. Y desde acá empieza a ser T2. Este, como tiene la misma longitud que este, tienen el mismo nombre. Igual le pasa acá, igual acá, igual acá. Los tirantes van sobre esta viga, viga 3, sobre esta viga 3 y sobre esta mampostería. Y en este caso va sobre esta viga 3 y sobre la viga 2. Esta viga le llaman viga limatón. Y de este lado va sobre la viga 1 y la viga 2. Primero tenemos que calcular lo que está más arriba. Lo que está más arriba son los tirantes. Luego podemos calcular la viga 3, la viga 2, la viga 1. Bien, y es así como acá tenemos un pequeño esquema de cómo funciona. Está la cobertura pesa sobre los tirantes le sostienen. Los tirantes descansan sobre las vigas y las vigas descansan sobre pilares, o en nuestro caso acá particular, esto descansa sobre mampostería. Acá tenemos un pilar. Entonces primero se calculan los tirantes, después con los pilares. Bien, miramos otra vez acá nuestro plano. El tirante 1 es una viga isostática que tiene como apoyo la mampostería a la viga 3 y tiene un voladizo. Y cuanto a su voladizo, el alero. Se toma la medida de planta, no la verdadera magnitud para hacer los cálculos. Bien, entonces tiene un voladizo de 50 centímetros y tiene en el centro un tramo de 2,20 metros. Y como vimos nosotros en nuestra presentación, a ver, por aquí,
vimos que la carga uniformemente distribuida de un tirante que tiene teja y tejuelones es de 110 kilos por metros o de 0,11 toneladas por metros. Entonces tienen su carga uniformemente distribuida de punta a punta, 0,11 toneladas por metro. Y recordamos que lo que aprendimos, cuando tenemos un voladizo, el momento va a ser siempre negativo, acá va a ser positivo. Tenemos que calcular primero las reacciones en los apoyos y luego calculamos los diagramas. Para eso vamos a necesitar realizar cortes. ¿Cuántos cortes vamos a necesitar realizar? Según lo que ustedes ya aprendieron. 2. Eso es. Vamos a necesitar realizar 2 cortes. También tenemos que calcular la resultante. Entonces, la resultante va a ser Q por L y la longitud total es 220 más 50, 270, o sea, 2,70 metros. Por la carga uniformemente distribuida nos da una resultante que va a estar actuando en la mitad. Y de ahí nosotros podemos determinar las reacciones en los apoyos por sumatoria de fuerzas y sumatoria de momento. Teniendo eso, tenemos ya los valores de la reacción en los apoyos. Siempre respetamos esta convención que ya aprendimos cada vez que hacemos los cortes. Y bueno, si es que vamos a hacer el corte para este voladizo, nos conviene venir desde la izquierda hacia la derecha, porque ahí ya no vamos a tener un montón de cargas. Y aparecen los esfuerzos internos según nuestra convención. Como estamos cortando del lado derecho, aparecen los esfuerzos internos. Igualito que siempre, de la manera más ordenada posible, vamos a calcular nuestra cortante, nuestro momento, los cuales va a estar relacionados con X, le damos valores a X y vamos teniendo los valores de cortante y de momento. Lo mismo para el corte 2. Acá ya aparecen los esfuerzos internos porque cortamos de derecha a izquierda, entonces aparece esta convención. Hacemos sumatoria de fuerza, de momento y vamos a tener la cortante, el momento. Y como tenemos acá una cortante negativa y una positiva, en alguna parte va a ser 0 para tener nuestro momento máximo. Entonces determinamos cuál es el valor de X para cortante 0. Acá hicimos 0 la cortante. Hicimos 0 la cortante y tenemos el valor de X. Y ahí llenamos nuestra tabla. Para 0, para 220 y en 1,05 salió que la cortante era 0 y ahí mi momento es máximo. Y hacemos el gráfico. Ahí tenemos el gráfico de cortante, de momento, y con el momento máximo nosotros podemos determinar la altura de nuestro tirante. Ahí vamos a meter, recordamos que el ancho comercial, este B, sí o sí es 2 pulgadas, o sea 5 centímetros. Colocamos todo eso y sale el valor 3,11, pero eso no se vende en la carpintería. O 3 pulgadas o 4 pulgadas, pero no podemos poner 3 pulgadas. ¿Se recuerdan en hormigón cuando teníamos la tabla? Teníamos que siempre elegir la altura que iba por encima. O sea, siempre por, ¿cómo se le dice? Cuando se aumenta el valor. Entonces se aumenta el valor, tiene que ser 4 pulgadas, porque si elegimos 3 pulgadas, en esta parte se va a romper nuestro tirante debido a que necesita más que 3 pulgadas para aguantar este momento máximo. Entonces tenemos nuestro tirante de 2 por 4. Y todos estos valores de las reacciones en los apoyos, nosotros tenemos que ir anotando y colocando también en una tabla todos estos valores. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros calculemos nuestra viga, acá tenemos la viga 1,
tenemos la viga 1 y vimos que el tirante 4, 3, 2 descansa sobre él. Entonces, esa reacción en el apoyo, donde está el apoyo viga 1, van a ser las acciones de los tirantes, o sea, el peso del tirante sobre esa viga. Y esas reacciones en los apoyos son las que nosotros vamos a utilizar también como puntuales sobre la viga. Entonces, si en el tirante 2 para el apoyo donde estaba la viga 1, ¿cuánto salió? Este valor. Mira un poco. Acá tenemos tirante 2. Calculamos las reacciones en los apoyos por sumatoria de fuerzas y momentos, donde es la viga 3 y la viga 2. Vamos a mirar acá en nuestro plano. Viga 3 es igual que el apoyo de la viga 1. Entonces, esto es igual que la viga 1. Este valor es el mismo para la viga 1. Entonces, salió que en ese apoyo la reacción es de 0,154 toneladas. Y ese es el mismo peso que está dando el tirante sobre la viga. O sea, la reacción de la viga es igual que la acción del tirante sobre la viga, solamente que en sentido contrario, para abajo. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Lo mismo en el tirante 3. La reacción de la viga 1 sobre el tirante 3, la acción del tirante 3 sobre la viga 1. Y lo mismo para el tirante 4. Por eso tenemos que ir anotando bien las reacciones para después utilizar como cargas puntuales. Y esto se utiliza para poder hacer diagrama cortante, 1, 2, 3, 4 cortes y diagrama momento. Y el momento máximo es lo que nos interesa para que nosotros podamos calcular la altura de nuestra viga con esta fórmula. Y así otra vez para acá. Y en el caso de las vigas, que son vigas limatones, acá tiene un tirante 4 y otro tirante 4 encima. Entonces la reacción del tirante 4 sobre la viga 2 se tiene que multiplicar por 2 para los limatones. O la reacción de un tirante sobre esa viga tiene que ser siempre por 2, porque son dos vigas que están intersectándose, o sea, dos tirantes que se intersectan ahí encima de él y que están haciendo carga sobre él. No es como estas otras vigas que solamente la misma reacción nomás utilizamos. En este caso tiene que ser por 2. Entonces por eso 2 tirante 4, 2 tirante 3, 2 tirante 2 y los valores. Y de vuelta se hacen los diagramas y con esos diagramas con el momento máximo se calcula la altura. Y esta es la viga 3, que es la viga larga, que tiene T4, 3, 2 y varios T1 encima, y tiene el pilar 1 y el pilar 2. Entonces coloca los valores de las reacciones en el apoyo viga 3. Se hace de vuelta los diagramas y con el valor del momento máximo, que dice acá que es 0,48. Siempre tiene que estar todo en la misma unidad, eso también hay que cuidar. Se tiene el valor, vamos probando, acá se probó varias veces, se tiene el valor de la altura, o sea, de la sección de la viga. En este caso salió 4 por 7. Y todos los valores de la reacción, como reacción P1 y P2, se van sumando para que podamos también obtener el valor del pilar. Acá, por ejemplo, la viga 3 descansa sobre P1. Después, esta es la viga 2, también descansa sobre P1. Hay que también anotar este. Y después la viga 1 descansa sobre mampostería y P1. Y también hay unos tirantes que están ahí en la puntita. Este tirante 5 también descansa sobre P1. Y todo eso tenemos que sumar. La reacción de la viga 1 sobre P1, la reacción de la viga 3
sobre P1 la reacción de la viga 2 sobre P1 y de los tirantes 5. Y todo eso son cargas para P1. ¿Y cómo hacemos para poder dimensionar nuestro pilar? Entonces, los pilares se dimensionan por presión simple. Presión, ¿cómo era en física? Fuerza sobre área. La fuerza tenemos porque es la suma de todo, de viga 1, viga 2, viga 3, 2 tirantes 5, y viga 1, viga 2, viga 3, 2 tirantes 5, sumamos todas esas cargas, tenemos la fuerza total. El área es lo que nosotros queremos saber. Y la presión que puede soportar ese pilar va a depender del material del cual está hecho. Si es hormigón, dependiendo de qué hormigón, si es hormigón 180, 200, 210, 240, hasta 300 se hace acá en nuestro país. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poner acá como presión conocida y de ahí vamos a despejar el área. Si es cuadrado, si es circular, dependiendo de la forma geométrica que tenga. Y ahí vamos a tener el valor de nuestro pilar. En este caso, ¿de qué material es nuestro pilar? Dice que es de ladrillo y que la presión admisible del ladrillo es 5 kilos por centímetros cuadrados. Entonces de ahí sacamos que nuestro pilar va a ser de 15 por 15. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? No te escucho, Juan. De mi parte no, profe. Ah, bueno, está bien. ¿Y las demás? Todo claro, profe. Todo claro. Entonces ya están listos como para poder hacer sus cálculos de tirantes y vigas del trabajo práctico. Y vamos a intentar. Con la Sí, práctica vamos a tratar de aprender. está bien. Bueno, entonces yo no tengo más nada que contarles por hoy. Y si van haciendo sus tirantes y cosas por el estilo, vayan nomás preguntando para no dejar todo hasta al final. Se vayan preguntando, traten de calcular, seguramente ustedes en el trabajo práctico se van a repartir con los tirantes porque son interesantes la cantidad que tienen. Y entonces si van calculando y no les va saliendo algo, ustedes saben qué diagrama de momento tiene que cerrarse, no puede haber salto en diagrama de momento. Saben ya la forma que tiene que tener, si no está teniendo esa forma, entonces algo tiene que llamarle la atención. Les voy a mostrar otra vez acá cómo quedó los cálculos de ese trabajo práctico que les había mostrado inicialmente. Parece que cerró. Bien, acá entonces van viendo los cálculos de los tirantes. Está bastante pulcro la forma en que se presentó. Entonces calcula su tirante, tiene su diagrama de cortante. Tiene su diagrama de cortante, su diagrama de momento. Se ve bien, no sale todo pixelado. ¿Saben bien ustedes? Se ve bien, profe. Ahora no se ve tan bien. Ahí.
Ahí se ve bien, se aprecia bien. Perfecto. Entonces, vemos aquí. Diagrama de cortante, diagrama de momento, tiene todo su procedimiento, su corte, su tablita y su dimensionamiento, y salió que el tirante es de 2 por 6, dice normal al revés, pero es 2 por 6. Altura, ancho, altura. Acá está otro tirante, tirante 2. La carga uniformemente distribuida es 110 kilos por metros. Dice metros cuadrados, pero es por metro. Porque es una carga uniformemente distribuida lineal. Ahí está. Todo dice metros cuadrados por metro nomás. Bueno, en fin. Y ahí, Profe, ¿sí? solamente en los tirantes vamos a tener carga uniformemente distribuida, ¿verdad? En las vigas ya no. Cargas puntuales nomás. Y en las vigas van a ser puntuales porque van a ser de los tirantes. Ahí está todo su tirante. Después, ahí está el cálculo de sus vigas. Dependiendo de cuántos tirantes haya encima, calcula su viga. Hizo su diagrama. A ver, por acá que encontramos. Y el dimensionamiento. Salió 4 por 5, está bien. Estas creo que son vigas de hormigón, las que hizo. Acá está su losa, sus vigas de hormigón y los dinteles. Profe, Sí, ¿te puedo preguntar algo? sí. Cuando tenemos vigas de hormigón sobre los pilares, usamos el cálculo que dimos la clase pasada, ¿verdad? La tabla. La tabla. Exactamente. Sí, Ah, bueno. exactamente. Dale, profe, gracias. Y lo mismo para los dinteles, porque los dinteles también son vigas de hormigón. Sí, Entonces, sí. también se utiliza la tabla. Y ahí ya ven también un modelo de un trabajo. Vieron que en parte está hecho a mano, igual está súper limpio, súper bien, se puede leer y se puede entender. Entonces, eso también ustedes tienen que tener en cuenta. Bien. Y hasta ahí, creo que es por hoy. Es que no tienen más preguntas que quieran hacer. Por mi parte no, profe. Bueno, entonces ahora están libres, seguro para corregir sus trabajos prácticos. Le voy a avisar a Sandra que nosotros ya estamos libres, a ver si puede empezar un poco más temprano. Bien, le agradezco por estar en la clase entonces. Dale, profe, gracias a vos. Gracias, Dale, Hola, profe. chao, chao. Gracias. Chao, chao. Profe,